Agradezco la gentil invitación de Roam Perú para compartir con ustedes algunas reflexiones en voz alta respecto al beneficio de la restitución simplificada de derechos arancelarios drawback. Para mí es un enorme placer volver aquí a este que considero mi casa, donde alguna otra oportunidad del año pasado estuvimos también comentando algunos temas vinculados a los cambios que se presentaban en materia de drawback. ¿Okay? Hoy día vamos a dar una pincelada a todo el tema de drawback, vamos a dar quizás los aspectos más importantes o los tips más importantes que deben tener en cuenta para efecto de acogerse a este beneficio en las diferentes aduanas de la República. Y para ello les voy a agradecer que en algún momento que tuvieran alguna consulta, ¿ok? No tengo ningún inconveniente que me interrumpan para absorber cada una de ellas y de esa manera hacer de esto no un monólogo cansado de la tarde, sino una bonita experiencia de capacitación y conocimiento compartido entre nosotros, ¿ok? Así que bienvenidos a esta charla, empecemos de una vez. Para hablar del drawback como beneficio aduanero al exportador, quiero remontarme al fin de semana que acaba de pasar. Este fin de semana que acaba de terminar, estuve en la ciudad de Tarapoto y pude observar cómo está creciendo el sector exportador y cómo es posible que nuestros compatriotas, con la pujanza, la fuerza y el empeño que colocan en cada uno de sus emprendimientos empresariales, han empezado ya a tocar las puertas del mundo y la globalización para empezar a enviar sus primeros embarques gozando de los beneficios tributarios, como es el drawback y el saldo a favor del exportador, y asimismo haciendo crecer nuestra balanza comercial, ahora superavitaria. Porque el secreto del éxito en materia de crecimiento sostenido de nuestro país no pasa necesariamente por seguir aspirando a que el boom minero se mantenga, sino, muy por el contrario, a hacer que nuestra oferta exportable se diversifique y tengamos dentro de esa oferta nuevos productos, nuevas herramientas que nos permitan relanzarnos en el mercado internacional, colocando productos de primera calidad, como lo hacemos con el camu camu, la maca, el yacón, la madera, el cacao, productos que sin lugar a dudas han conquistado el mercado europeo y el mercado americano. Vengo totalmente cargado de energías, después de haber paseado por la Laguna Azul, después de haber visto las cataratas de Iguachuyacu, y después de haberme recargado de energías, dije, es increíble cómo nuestro país sigue creciendo y sigue ofreciendo al mundo sus bondades, sus riquezas y la maravillosa naturaleza de esa ciudad a la que prometo volver antes de acabe este año, de todas maneras. Empecemos entonces. Para hablar del drawback, tenemos que empezar por mencionar la partida de nacimiento del drawback. La partida de nacimiento del drawback, sin lugar a dudas, es el Decreto Supremo 104/95/EF. Es la norma madre, es la norma que regula las bases fundamentales del drawback. Desde el año 95 hasta el día de hoy, el beneficio del drawback se ha convertido para los exportadores no solamente en un incentivo para continuar apostando en materia de exportaciones, sino también en un margen de competitividad para lograr colocar sus productos en el mercado extranjero a un precio razonable, asequible, que permita competir en igualdad de condiciones con las diferentes naciones del mundo que ofrecen nuestros mismos productos. Luego, también es importante mencionar la resolución ministerial 138/95/EF, que nos habla sobre las notas de crédito que se expiden a raíz del drawback y asimismo las diferentes modificatorias que se han ido experimentando desde el año 96 para adelante, incluido el procedimiento de restitución simplificada de hechos arancelarios, que fue actualizado en el año 2009 con ocasión de la puesta en entrada en vigencia de la nueva Ley General de Aduanas, el Decreto Legislativo 1053. Empecemos por definir qué es el drawback. Sobre el drawback se ha tejido una serie de versiones. Algunos de mis alumnos en las universidades se esfuerzan mucho en desarrollar tesis, ¿ok? Y empiezan a investigar temas como, por ejemplo, ¿qué es el drawback? ¿Es un subsidio? ¿Es un beneficio tributario? ¿Es de repente una medida desleal, de competencia desleal? ¿Es de repente a lo mejor un sistema de premio a la falta de eficiencia de las empresas exportadoras? Etc. Las preguntas que se hacen obedecen a su curiosidad intelectual, pero sin lugar a dudas, todos estamos hoy en condiciones de afirmar que el drawback no es un subsidio, muy por el contrario, es un beneficio de tipo tributario. ¿Y por qué decimos que es un beneficio tributario? Porque la condición básica para otorgar el beneficio es que el exportador nos demuestre documentariamente, contablemente, que al producir un bien ha intervenido un insumo, una materia prima importada, respecto a la cual ha pagado el 100% de los derechos arancelarios. Para acogerse al drawback,
Lo primero que tiene que cumplirse es el ingreso a nuestro país de alguna materia o insumo importado, pagando el 100% de los derechos arancelarios. Esa materia prima o insumo incorporado al bien que van a procesar, transformar y exportar es el que da origen al drawback. Por eso decimos que el drawback es un beneficio de tipo tributario. Y vamos al ejemplo. Miren, exportamos espárragos, ataditos de espárragos. ¿Qué insumo importado utilizan los exportadores? Las ligas con las cuales amarran los ataditos de espárragos de color verde, lo traen de la China por kilos, pagan centavos de dólar en impuestos y obtienen el beneficio del drawback. ¿Ok? Exportamos también la pota congelada. ¿Qué insumo importado utilizamos? Las bolsas de plástico que se importan y pagan impuestos por ellos. ¿Ok? Exportamos también la palta fuerte, la palta Hass, a un mercado tan competitivo y exigente como el mercado mexicano. Y hemos inundado con esa parte, con la palta fuerte y la palta Hass, todo el mercado mexicano. Es la preferida de todas las paltas en México. Y traemos del extranjero etiquetas autoadhesivas con el logo de la empresa que es la que produce las paltas o con la marca Perú. El solo hecho de colocar esa pequeña calcomanía en cada palta del tamaño de una huella dactilar ya tienen la oportunidad de acogerse al drawback. ¿Ok? Entonces, miren, basta que intervenga un insumo importado en el bien que se va a exportar para que de inmediato se dé origen a la devolución del drawback. Porque lo que finalmente ocurre en el drawback es que le estamos devolviendo al exportador aquella parte proporcional de los tributos que han intervenido en el proceso productivo y que han elevado su coste de producción. Entonces tenemos que devolverle. Ahora, el secreto del drawback parte por definir entonces qué es lo que devolvemos. ¿Devolvemos el monto exacto de los impuestos que pagó por las bolsas, las etiquetas, las ligas? No, devolvemos un monto fijo. Por eso se llama procedimiento de restitución simplificado. Es un monto simple, sencillo. Sobre el valor FOB de exportación devolvemos el 5%, tasa fija, ¿ok? Y no tiene nada que ver ese 5% con el monto de los tributos que ha cancelado al momento de importar la materia prima o el insumo importado. Entonces, siendo esto así, se requiere que el beneficiario del drawback, por eso digo que es un beneficio tributario, el beneficiario acredite la condición de ser una empresa productora y exportadora a la vez. ¿Cómo es esto? Es decir, yo no puedo, luego de haber escuchado la definición del drawback, no puedo pretender irme a Gamarra Street, comprar los polos ya hechos, ¿no es cierto?, embolsados, y colocarle mi sticker, ¿no? Magollarse textiles, y le pongo mi sticker, ¿no es cierto? Y ya lo vendo, pues ya el insumo es importado, el polo ha sido fabricado en el Perú, ya tengo el drawback. Eso no está permitido, porque en ese caso yo soy un comercializador. Yo no he producido el polo, no he producido la prenda. Para acogerte al drawback tienes que participar del proceso productivo, ya sea directamente o a través de terceros, pero tienes que participar del proceso productivo. Si alguien piensa que puede comprar un bien y colocarle una etiqueta, una liga y obtener el drawback, está equivocado. Tiene que intervenir dentro del proceso productivo del bien que va a exportar. Exigimos por eso que el que se acoge al drawback sea una empresa productora y exportadora a la vez. ¿Ok? Y sobre esto es importante mencionar que el Estado peruano no exige que se registren en un padrón o que obtengan una certificación como empresa productora exportadora. No es necesario. Para acreditar la condición de empresa productora exportadora, basta con acreditar ante la aduana el haber participado directa o indirectamente en el proceso productivo, ya sea con sus propias plantas, instalaciones, equipos, mano de obra, o con los contratos del servicio de producción por encargo y las facturas del servicio que les han brindado para efecto de demostrar que efectivamente han intervenido en el proceso productivo y han encargado la producción del bien. ¿Ok? Siendo esto así, entonces, es importante que pasemos ahora a mencionar las 3 columnas vertebrales que sostienen el drawback. Si ustedes saben esto, de aquí en adelante vamos a poder entendernos hasta el término de la charla. No sin antes conceder el uso de la palabra a uno de los asistentes. ¿Le pueden prestar el micro, por favor, para escucharlo?
una pequeña aclaración con respecto al drawback. O sea, el drawback, si yo tercerizo para exportar, no estoy rompiendo, digamos, la cadena productiva, ¿no? Solamente estoy interviniendo, digamos, como un tercerizador, pero yo puedo financiarlo, digamos, a esa empresa. Y yo voy a exportar con mi propia razón social. Lo que quiero inferir es lo siguiente: no tengo derecho al drawback, en este caso, ¿no? No sé si me dejen entender. Sí, sí. Si es un tercero, es decir, que solamente compra un bien para venderlo y cobrar una comisión por esa venta, no tiene derecho al drawback. Pero si participa del proceso productivo encargando la producción del bien, es decir, el contrato con el comprador afuera en el extranjero es directo, me dio las especificaciones técnicas, me dio la descripción del bien, la marca, el peso, el tamaño, etc. Me dio todas las condiciones y yo me comprometo a entregarle el bien en las condiciones pactadas en el contrato de compra-venta internacional. Y yo, una vez ganado el contrato, voy y empiezo a encargar a terceros que produzcan el bien a mi nombre. Yo les voy a dar la dirección técnica, los insumos, la materia prima y le voy a pagar por la mano de obra. En eso hay drawback. No hay drawback cuando yo soy un tercero, tercerizo la producción y solo cobro una comisión por colocar el producto afuera. Ahí no hay drawback. Yo tengo que participar del proceso productivo. Por eso insisto, tiene que ser una empresa productora y exportadora a la vez. Si es comercializadora, no tiene derecho al drawback, se tiene que acoger otro beneficio tributario, ya no al drawback. ¿Ok? Ahora, regresando a la conferencia, decimos nosotros que 3 son las columnas que sostienen el drawback. Si dominamos esas 3 columnas, estamos de acuerdo. La primera de ellas es la que tiene que ver con la producción. Quiero ser enfático en señalar que para acogerse al drawback, las empresas exportadoras deben producir también el bien. Entonces, si esta es una empresa que tiene una planta, tiene maquinarias, tiene equipos, tiene mano de obra y produce el bien, no tiene nada de qué preocuparse porque él es productor y va a exportar un bien y tiene cómo demostrar que el producto o el bien que está exportando tiene derecho al drawback, porque tiene el control contable y los CARDEX que demuestran la participación del insumo importado. Pero si opta por encargarle a un tercero la producción del bien, le vamos a exigir la presentación del contrato escrito, donde se señale los niveles de participación del tercero dentro del proceso productivo, mi proceso también en el cual yo intervine como beneficiario, qué parte de la materia prima yo aporté, etc. Y a su vez, la factura que acredite el pago de la mano de obra, del servicio, porque está trabajando para mí, bajo mi dirección. ¿Ok? Entonces, el primer paso es la producción. La segunda columna es la importación, y aquí mucho cuidado. La importación de aquella materia prima o insumo tiene que haber ingresado a nuestro país pagando el 100% de los derechos arancelarios. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo de ninguna manera traer al Perú una materia prima o un insumo que esté en el arancel con 0% o que provenga de Estados Unidos y se acoja al TLC y por tanto no paga el ad valorem, o provenga de la Comunidad Andina y con el certificado de origen vía decisión 416 no paga impuestos. Eso no se puede hacer. Si ocurre este incidente y en la DUA de importación se registra el certificado de origen y el código liberatorio, automáticamente perdió el drawback. Para acogerse al drawback, esa materia prima no debe, al importarse, haberse acogido a ningún beneficio tributario, exoneración, rebaja ni descuento. Tiene que haber pagado el 100% de los derechos arancelarios. Ojo, estamos hablando de ad valorem. Tiene que pagar el 100% del ad valorem. Una vez me preguntaron, me dijeron, doctor Ollarse, ¿y qué pasaría si la única materia prima que yo traigo, que es el hilo, el gobierno le coloca 0% de ad valorem en el arancel? Le puso 0, pues, ¿qué hago? Simplemente, si es la única materia prima que interviene en tu proceso productivo, perdiste el drawback. Porque lo que sí te permite la norma es, además de ese hilo que está con 0% de ad valorem, tú vas a hacer intervenir de repente la etiqueta con la talla, ¿no es cierto?, con una letra colocando la talla. Si tú pones la etiqueta con una letra indicando la talla de la prenda y esa etiqueta es importada y pagó ad valorem, así sea 4%, porque vino bajo el sistema de envío de entrega rápida, categoría 3, si es así, entonces o nuevamente lograste recuperar el drawback y ya puedes pedir el drawback por los dos insumos, por el hilo y por la etiqueta. ¿Ok? Solamente se pierde el drawback si es que utilizo un único insumo y para mi mala suerte ese insumo está con 0% en el ad valorem.
Pero si yo tengo un segundo insumo que sí paga, los dos se habilitan y obtengo el drawback. ¿Ya? En tercer lugar, la tercera columna es la exportación. La exportación la tiene que realizar únicamente el beneficiario, solo el beneficiario, porque a nombre de él es que se generará el beneficio tributario del drawback. Ahí no puede encargar a terceros. Si encarga a terceros la exportación, rompe la cadena productiva y los dos pierden. Sí, adelante. Disculpe, si yo voy a una fábrica, por ejemplo, y le doy las características para que me fabriquen algo específico, le digo, tienen que ser de este tamaño, de esta medida, con estas características, lo hace para mí y yo lo exporto. ¿Puedo tener un back? Sí, siempre que existe un contrato escrito que señale los niveles del proceso productivo que va a hacer la fábrica y usted facture por la mano de obra. Si usted factura por la mano de obra, automáticamente se acoge el drawback. O sea, yo tengo que hacer algo de mano de Por obra. supuesto, una parte del proceso productivo tiene que hacerlo directamente usted. ¿Ya? De repente es el etiquetado, el empaquetado, el ensacado, la parte final, que es lo usual. Entonces, retomando, 3 son las columnas que soportan el drawback: la producción, la importación y la exportación. 3 son, ¿ok? Esos 3 beneficios que dan derecho, o esas 3 columnas que soportan el drawback, son los que vamos a desarrollar a partir de ahora en adelante. Sí. A ver, muy buena pregunta, interesante, ¿eh? Quizás por ahí debía haber empezado. Le agradezco su pregunta. Miren, para acogerse al drawback, esto lo voy a decir despacito para que lo entiendan, para acogerse al drawback, la materia prima o el insumo importado no tiene monto mínimo, no hay mínimo, máximo sí hay, mínimo no hay. Es decir, la materia prima o el insumo puede ser el 0.001% de todo el bien. Yo pongo el ejemplo: exporto pota congelada, le pongo la bolsa; exporto espárragos, le pongo la liga, ¿no es cierto? Les cuento la última, miren, el último invento en el drawback. Están exportando piezas de acero, esas de construcción, de 5/8, de 3/4, de media. Y como ustedes son curiosos como yo, deben haber descubierto que al terminar la varilla, le pintan de un colorcito. Y son colores diferentes: rojo, amarillo, verde, morado, etc. Bueno, quiero que sepan que ese color identifica internacionalmente la calidad del acero y el grosor, el peso y la medida, por el color. Entonces, ¿qué hacen las empresas siderúrgicas? Traen del extranjero, de un país amigo, cercano, la pintura, que es anticorrosiva. Y con un ligero pincel, al terminar la varilla, le pasan una pequeña brochita, y por esa incorporación de la pintura, que es el 0.001% del valor total del acero, porque es más caro, obtienen como devolución el 5% del valor FOB de exportación como drawback. Por lo tanto, no hay mínimo, pero ojito, sí hay máximo. Hay que decir la verdad, porque quien dice la verdad media no dice todo. ¿Ok? No existe un mínimo del insumo importado que debe intervenir en el proceso productivo para obtener el drawback. No hay un mínimo, pero sí hay un máximo. ¿Cuál es el máximo? Los insumos importados no deben superar el 50% del valor total del producto que se va a exportar. Dicho en cristiano, para que me entiendan, la mitad del costo de producción debe ser insumo importado como máximo, y la otra mitad debe ser nacional. Porque si no, no tiene sentido. Miren, amigos, hagamos números. Imagínense ustedes que el insumo importado es el 60%. Y lo único que vamos a tener como devolución es el 5%, nada más valor FOB. No le sale a cuenta, pues. No le sale a cuenta. Ya no es un beneficio, ¿ok? Pero el fondo de la norma es que lo que se pretende hacer es también lograr que se incorporen insumos nacionales, porque si no, no estaríamos haciendo patria. Entonces, el insumo importado no tiene monto mínimo, puede ser una simple etiqueta, un simple sticker. Por ejemplo, miren, las empresas exportadoras de flores que compiten en el mercado local,
por colocar sus flores en épocas importantes. Ya viene febrero, ¿no es cierto? Y el 14 de febrero nos inundarán de rosas. Muy bien, ellos compiten en el mercado local, pero cuando salen a competir afuera se unen sus fuerzas y exportan sus flores a un valor bastante apreciado. Y adivinen qué insumo importado utilizan. Los capuchones. Los capuchones, esas pequeñas redecitas con las cuales atrapan al arroz y le hacen creer a la dama que todavía está en botón. Ya, con esos capuchones que son de plástico delicado, que tienen un precio bastante barato y los tributos son muy bajos, obtienen la devolución del 5% de valor FOB de exportación vía drawback cuando envían sus embarques de rosas a Europa, a Estados Unidos y a China. Entonces no hay un monto mínimo, pero sí hay un máximo. El máximo es el 50% del valor FOB de exportación. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué insumos dan lugar al beneficio? 3 son los tipos de insumos que dan lugar al drawback. Las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas. Ojo, materias primas, productos intermedios y partes y piezas. La norma se puso exquisita, didáctica, como me gusta a mí, y empezó a definir qué es materia prima. Por si acaso hay algún tipo de error, vamos a definir qué es materia prima. Y decimos, materia prima es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto. Incluye aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción. Miren, es subrayado a propósito de esto, ¿ah? O sirven para conservar el producto de exportación. Sirven para conservar el producto de exportación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se considera como materia prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. Y entonces, los exportadores de frutas frescas saben que las cajas de cartón corrugado, al apilarse, pueden sufrir algún tipo de deterioro. Entonces, ¿qué traen del extranjero? Traen unos ángulos de plástico resistente y con ello colocan en cada esquina de la caja para que al apilarlos el contacto sea a través del plástico y no de la caja. Y por esos ángulos piden drawback. ¿Qué tal? Los señores de la industria textil traen los cierres. Por los cierres importados obtienen el drawback. Nuestros amigos que exportan el ají páprica, ¿qué insumo importado utilizan? Las bolsas microperforadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Están utilizando etiquetas, envases y cualquier artículo que sirva para la conservación y el transporte del producto. ¿Ok? Entonces, aquí las posibilidades de acogerse al drawback son inmensas. Depende mucho del tipo de producto que van a exportar y del proceso productivo que quieren certificar. Ahora, también se incluyen productos intermedios y la definición es que es cualquier elemento que requiera de un proceso posterior para adquirir la forma final. Y luego viene la definición de partes y piezas. Una pieza es una unidad previamente manufacturada cuya ulterior división física produce su inutilización para la finalidad a la que está destinada. Y partes es un conjunto o combinación de piezas unidas por cualquier procedimiento de sujeción destinado a constituir una unidad superior. Miren, se acogen por materias primas, por productos intermedios, por partes y piezas. Ahora, estos insumos importados se pueden adquirir bajo 3 modalidades. La primera de ellas es que el propio exportador trae del extranjero la materia prima. Él mismo trae sus bolsas, trae el papel, trae la cola sintética, trae la etiqueta, trae las redecillas, ¿ok? O trae de repente la pintura, o trae la sustancia química, él mismo lo trae del extranjero. Paga sus tributos, tiene su declaración de importación y tiene los documentos idóneos para demostrar a la administración y a la aduana que ha pagado los tributos. Es una opción. Segunda opción, lo adquiere aquí a importadores, a proveedores locales. Busca en el mercado local y encuentra una empresa importadora y le compra las etiquetas, le compra los botones, los cierres. Pero en ese caso, estimados amigos, hay una pequeña dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que el proveedor les tiene que proporcionar la declaración de importación para verificar si pagó todos los tributos. Y además tiene que proporcionarle una declaración jurada donde él se hace responsable y le dice a la administración, por si acaso esta materia prima que le estoy vendiendo al exportador ha ingresado pagando el 100% de los tributos o hechos arancelarios y no se ha acogido a ningún beneficio tributario, ni exoneración ni rebaja. ¿Ok? Estas son las dos posibilidades. O lo traigo directamente al extranjero o lo adquiero aquí a un importador. La tercera opción, yo no la recomiendo, es muy riesgosa, pero se las cuento. Así funciona. La tercera opción existe para aquellos que quieren hacer la vida fácil. ¿Cuál es la vida fácil? Armo una empresa exportadora y coloco mi oficina en el centro empresarial que está aquí a unas cuadras, a unos metros.
¿ok? Con aire acondicionado, con buena música, ¿ok? Y solamente somos 5 los que trabajamos ahí, no hay más. La gran empresa exportadora somos 5. Todo tercerizamos, todo encargamos a terceros, ¿ok? La producción, por ejemplo, de los limones de Piura, tenemos los campos de limones en Piura, tenemos obreros en Piura que seleccionan, lavan, siembran, cosechan y lo envían a Lima. Tenemos la cadena logística que trae en frío los limones aquí, ¿ok? Tenemos, a su vez, alguien que se va a encargar de empaquetar y preparar los limones para exportarlo. Y le digo a ese tercero, le digo, por favor, también encárgate de conseguir, pues, la materia prima importada. Pero ojo, que haya pagado los tributos. Y él me dice, no te preocupes, si me vas a pagar por el servicio, yo me encargo. Pregunto yo, ese tercero al que le encargaron empaquetar los limones para exportarlos y colocar insumos importados que hayan pagado tributos, ¿se va a beneficiar del drawback? No, yo con mi oficina en San Isidro, ¿sí o no? Por lo tanto, con tal de cumplir y cobrar por el servicio, ¿asumirá la responsabilidad de colocar todos los insumos importados pagando tributos? Poco probable, ¿ya? Lo hará si y solo si tuviera yo algún margen de fiscalización y control sobre él, o pertenezcamos al mismo grupo económico, de modo tal que sabemos el daño que nos podemos hacer si cometen el error. Pero si es un tercero ajeno a mí, es muy probable que coloque mezclado insumos importados con nacionales con tal de cumplir con el encargo, ¿ok? Por eso es que no recomendamos la tercera opción. Si lo van a hacer, tienen que hacerlo sabiendo que al tercero al que le encargan producir el bien y conseguir el insumo importado, lo tienen que fiscalizar, lo tienen que supervisar y lo tienen que comprometer a verificar y controlar todos los insumos importados, pagando el 100% de derechos arancelarios para no perder el beneficio. ¿Ok? 3 son las opciones entonces. Ahora, hay insumos importados que de ninguna manera se pueden acoger al drawback. ¿Cuáles son? Aquellos que ingresaron a nuestro país bajo regímenes como la admisión temporal. ¿Ok? Hay un régimen de admisión temporal para reexportación del mismo Estado, que es aquel régimen mediante el cual viene un producto al Perú, está a un breve término y luego se exporta en el mismo Estado en el que estuvo. Pero si yo quiero nacionalizarlo para acogerme al drawback, debo pagar previamente los tributos. Si no he pagado los tributos, no me acojo al drawback. La admisión temporal no te da derecho al drawback, ¿ok? En segundo lugar, aquellos insumos que ingresaron al Perú cancelándose los tributos con un certificado de reposición. El régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria es otro beneficio para el exportador, que consiste en expedirle certificados para que con ello paguen sus tributos. O sea, no pagan con dinero, pagan con papeles. Si no pagó con dinero en efectivo, no tiene derecho al drawback, ¿ya? En tercer lugar, aquellas materias primas o insumos que ingresaron a algún tipo de exoneración arancelaria, ya sea por un tratado internacional o ya sea por algún beneficio tributario, ¿ok? Y finalmente, como ya lo dije hace un momento atrás, aquellas materias primas o insumos que ingresaron al Perú y lamentablemente en el arancel nacional, en la legislación nacional están con 0% ad valorem y es el único insumo importado que tienen para acogerse al beneficio. Solo en esos casos no se acogen al drawback. Con lo cual, redondeamos el concepto de que para acogerse al drawback tienen que haber cancelado el 100% de los derechos arancelarios y demás impuestos, ¿ok? Tampoco se concede el beneficio por el uso exclusivo de algunos combustibles o alguna fuente energética. Y aquí, queridos amigos, vamos a entrar a un terreno polémico. Polémico, miren. ¿Qué dice el drawback? El drawback señala, casi de manera indirecta, dice lo siguiente. Dice que para acogerte al beneficio, la materia prima o el insumo tiene que haber intervenido en el proceso productivo, por lo tanto, tiene que estar incorporado en el bien que se va a exportar. Y entonces viene a mi recuerdo una tarde, ¿ya?, del 12 de julio de hace unos años atrás. No olvidaré esa tarde, una fecha memorable para mí. Miren, un exportador vino, me tocó la puerta y me dijo, señor Ollarse, ¿cómo es posible que por quinta vez me nieguen el drawback? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí me niegan y a mi competidor sí le dan el beneficio? Le dije, muy simple, muy sencillo. Dígame usted qué producto exporta. Me dice, huevos de doble yema. Perfecto, le dije, no hay ningún problema, te exporta huevos de doble yema. ¿Y qué insumo importado es el que le genera el beneficio? Me dijo, el maíz. ¿El maíz? Claro, me dijo, señor Yarse. ¿El huevo dónde sale? ¿Y la gallina qué necesita para producir huevo? Ahí está, pues, entra maíz, sale huevo. Y así como ustedes sonrieron, yo también sonreí. Y eso lo enfureció.
y tuve que explicarle que la única forma de obtener el drawback es que la materia prima o el insumo esté incorporado en el bien. Y le dije, hagamos una apuesta. Traiga usted de todo el lote de huevo que está a punto de embarcarse, cualquier muestra, la que usted elija, y lo ponemos aquí. Si al abrir el huevo encontramos un maíz, yo, con mis propios recursos y mi sueldo pequeño, chiquito, austero, le empiezo a pagar cuota por cuota su drawback. Me miró y me dijo, ¿qué? ¿No se puede? Así no se puede. Me dijo, ¿y mi competidor cómo lo hace? ¿Qué hacen? Lo etiquetan. ¿Han visto ustedes en los supermercados que los huevitos tienen alrededor una anotación en números vía computadora? Bueno, pues esa pintura que colocan alrededor del huevo es pintura vegetal. Pero acuérdense que es una materia comestible. Y esa pintura vegetal se trae del extranjero. Se pagan tributos por la pintura y obtienen el drawback, miren, solo por colocarle la fecha de vencimiento o el lote. Ya está. Entonces, el maíz para fines del huevo no da derecho al drawback, así como tampoco para los pollitos híbridos, ni para los pavitos bebés, ni los pollitos bebés. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Para acogerse al drawback, la materia prima o el insumo tiene que estar materialmente incorporado en el bien que se va a exportar. Si yo digo que estoy exportando palta, palta fuerte, palta Hass, y hay etiquetas allí, saco una muestra y encuentro la etiqueta. Ahí está, en cada paltita. Si yo digo que al exportar los espárragos está colocada ahí la liga, saco una muestra y ahí está la liga. Si yo exporto uvas, Red Globe, y digo que estoy llevando las uvas en bolsas micro perforadas, saco la muestra y ahí está la bolsa. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar materialmente incorporado en el bien que se va a exportar. Si yo digo que estoy exportando varillas de acero y estoy utilizando una pintura especial, cualquiera de las varillas que yo saque lo voy a encontrar pintada. Entonces, es posible demostrar el drawback si y solo si la materia prima esté incorporada en el bien. Por eso decimos que no se cobra el drawback también por los repuestos y útiles de recambio que se empleen o consuman en la obtención del bien. ¿Por qué? Porque se queda en el Perú, pues. No se exporta. ¿Se dan cuenta? Si se consumió en el Perú y se desecha en el Perú, ese bien no está saliendo al extranjero, por lo tanto no da derecho al drawback. ¿Ya? ¿Qué excepciones hay? Hay una excepción importante que se las voy a narrar en un caso práctico para que lo entiendan. Miren, funciona así. Yo he señalado que para acogerse al drawback, la materia prima o el insumo tiene que haber ingresado al Perú pagando todos los tributos. Por lo tanto, yo lo puedo traer directamente o lo puedo comprar a un importador ubicado aquí en el país. Dos opciones tengo. Muy bien. Estimados amigos, si ustedes traen del extranjero una materia prima o un insumo y por descuido se acogen a un beneficio tributario y terminan no pagando el ad valorem, ese insumo ya no se acoge al drawback. ¿Ok? Perdieron, porque ustedes mismos crearon el beneficio, trajeron directamente del extranjero el insumo importado y ustedes mismos se acogieron a un beneficio en la importación y por lo tanto no pagaron ad valorem, no hay derecho al drawback. Segundo supuesto. Se van a la tienda de la esquina a comprar las etiquetas, que es un buen ejemplo, y el proveedor les dice, miren, hay un pequeño detalle, no me quedan etiquetas con pago de derechos arancelarios, lo único que me quedan son etiquetas colombianas, y esas vienen de la comunidad andina, han venido con certificado de origen, si quieres te lo vendo, pero ojo, no ha pagado tributos. ¿Qué hacen ustedes? Dicen, no, así no juega Perú. ¿Qué le dicen? A ver, en ese caso, estimados amigos, no hay por qué llorar, no hay por qué sufrir. ¿Saben por qué? Porque si además de la etiqueta tienen otros insumos importados que sí pagaron tributos, por ejemplo, el hilo, el cierre, el botón, y solo la etiqueta es la única que ingresó con beneficios, y lo están comprando aquí a un importador local, tienen todo el derecho a descontar el valor de la etiqueta respecto al valor FOB total de exportación, para en lugar de pedir el drawback por 90.000, solo piden por 89.900. ¿Se entiende? Es decir, cuando compran aquí en el mercado local un insumo importado, de los muchos que están usando para exportar, ¿no es cierto?, uno de ellos, y ingresó con algún beneficio, no hay problema, lo pueden descontar. Y anoten, para que no se olviden, ese descuento se hace por el valor del bien sin IGB. Se descuenta el precio de venta de la materia prima o insumo sin IGB. Ese descuento que hacen sobre el valor FOB permite que por la diferencia recuperen el drawback. Pero ojo, estamos hablando de que no es la única materia prima o insumo importado, ¿no es cierto?
Tienen 3 o 4 y solo uno es el que tiene la mala fortuna de haber ingresado con un certificado de origen. Y por tanto lo pueden descontar. Se pueden descontar del valor FOB total de exportación aquellas materias primas o insumos comprados en el mercado local y que por alguna razón no pagaron tributos porque se cogió un beneficio, o a lo mejor también ocurre eso, ¿eh? Van ustedes a comprar en el mercado local y el proveedor les dice, miren, yo ni idea tengo de cómo ingresó al Perú, si ingresó pagando tributos o no. Yo le compro a un mayorista, yo no soy el importador. Entonces ustedes piden el dato al mayorista y se van a buscar mayorista. El mayorista le dice, mira, yo tampoco tengo idea, ¿ok? Yo soy un mayorista, pero hay otro que es el importador. Ve y búscalo al importador. Se van a buscar al importador y te dicen, mira, mi documentación está tan desordenada, yo vendo a nivel nacional, no sé ni a dónde he enviado ese embarque, ese pedido que me está señalando, así que de aquí a un año te puedo dar una respuesta acertada cuando termine de hacer mis inventarios y balances. ¿Qué hacen? Como no es posible determinar cómo ingresó ese producto al Perú, si pagando tributos o acogiéndose algún beneficio, no corren riesgos. Mejor lo descuentan. Del total del valor FOB de exportación, solo están perdiendo el valor pequeño de esa materia prima. Lo descuentan y así respiran tranquilos y no tan sobresaltados como Chejade. ¿Ok? Ya está. Sigamos. La solicitud de restitución, ¿ok?, tiene que tener el carácter de declaración jurada. ¿Por qué decimos que tiene carácter de declaración jurada? Porque aquel que lo firma, aquel que lo suscribe, asume 3 niveles de responsabilidad: civil, penal y tributaria. ¿Ok? El que firma dice, yo juro por la Sarita que lo que digo ahí es cierto. Si la administración le demuestra lo contrario, le demuestra que no es productor, que no es exportador, que ha de repente hecho doble facturación o ha simulado una operación de comercio exterior, pobre de él. Porque al firmar asumió la absoluta responsabilidad del contenido de la declaración. Cuando presentan solicitudes de drawback, no presentan un simple formulario, presentan el formato de la solicitud y los cuadros que vamos a ver ahora, sección 2, sección 3, cada uno firmado en puño y letra por el representante legal de la empresa exportadora, llámese gerente general o apoderado general. ¿Ok? Él, por lo tanto, responde ante el fisco por la veracidad de la información que proporciona. Ahora, el monto a restituir tuvo una primavera importante, ¿no? Y ahí me permite recordarles el año 2010. Año 2010 estuvo en 8%, ¿no? Y luego, progresivamente fue reduciéndose hasta volver al histórico 5% en el que nos encontramos hoy. Desde que nació el drawback en el año 95, siempre fue 5%. Solo para combatir el tema de la crisis financiera internacional, producto de la caída del mercado financiero americano, se elevó, ¿no es cierto?, por un tema de precaución el drawback a un 8%. Pero luego ya nos recuperamos económicamente y ha vuelto al histórico 5%. ¿Ya? Eso es un tema de manejo de política macroeconómica. Ahora, para acogerse al drawback, tengan mucho cuidado. Una cosa es el término FOB en los Incoterras que ustedes han recibido charla hoy por la mañana, los felicito. Ya los felicito porque eso dice mucho de su interés por aprender, sobre todo porque ya estamos estrenando la versión 2010 de los Incoterms, ¿no es cierto? Ya saben que es DAP, DAF, ya saben cuáles son los términos que se utilizan únicamente o exclusivamente en la vía navegable o marítima, ya saben todo ello, me parece muy bien, los felicito. Pero cuando hablamos del FOB, acaban ustedes de romper un paradigma, ¿no es cierto? Ya saben que en el término FOB o FOB, la responsabilidad se transfiere en el momento en el que se coloca la carga, ¿dónde? En el buque, ¿no? O queda flotando así. Ya eso tiene que estar colocado en el buque. Muy bien. Esa forma de entender los Incoterms es correcta, porque eso lo dice el folleto reciente de la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para fines del drawback, hay que precisar lo siguiente. Nosotros, el FOB que reconocemos solo para el drawback es aquel que incluye el costo de producción, la utilidad, los costos de embalaje, los gastos de transporte interno, los gastos de agente, los gastos de carga y manipuleo. Nada más. Eso es lo único que da derecho al drawback. Por lo tanto, no se les vaya a ocurrir, por favor, incluir comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación, como pueden ser intereses por el pago diferido, inspección, gastos de corretaje, cánones, regalías, gastos posteriores a la exportación y otros gastos asumidos por el vendedor. Es cierto que el formato de la Cámara de Comercio Internacional, eso es FOB, para nosotros no nos sirve. Nosotros otorgamos el drawback exclusivamente por el costo de producción. ¿Ok? Aquellas comisiones o cualquier otro gasto deducible no lo pueden incluir
en el valor FOB para pedir el drawback, mucho menos el flete. Así que tengan mucho cuidado, ¿ya? Los únicos valores que reconocemos para devolver el drawback son el costo de producción, la utilidad, los costos de embalaje, los gastos de transporte interno, los gastos de agente, gastos de carga y manipuleo, nada más, ¿ya? Respecto a esos valores es que se devuelve el 5% del valor FOB de exportación. Ahora, ¿qué requisitos hay para acogerse? En primer lugar, existe un requisito desde el punto de vista monetario. Bajo el lema de que la administración aduanera otorga beneficios y no propinas, decimos que el monto mínimo para acogerse al drawback son $10.000. A partir del cheque de $500 en adelante, obtienen el drawback. Por montos menores a $10.000 todavía no generan drawback. Pero ojo, pueden acumular exportaciones hasta superar el monto de los $10.000. Lo hacen, ¿ya? Los exportadores que desde hace 2 años vienen gozando del sistema Exporta Fácil, que es la siguiente charla, después de mi participación, los exportadores que hacen Exporta Fácil, hoy solicitan drawback, acumulan sus pequeños envíos, que son por valores no mayores a $5.000, acumulan sus pequeños envíos, 2, 3 envíos, y ya generan su cheque de drawback. El hacer Exporta Fácil no les excluye de cogerse al drawback. Lo pueden hacer siempre que en el bien o el producto que van a exportar hayan intervenido algún insumo importado. ¿Ok? Entonces, el primer requisito es que el monto mínimo para pedir el drawback es $10.000 de valor FOB. El segundo requisito, el más importante de todos, por favor, esto póngale, subráyenlo, anótenlo y no se olviden jamás. Para acogerse al drawback hay que declarar la voluntad de acogerse al beneficio desde la declaración de exportación. Desde que inician el trámite de exportación deben colocar el número cabalístico 13. ¿Ok? Ese es el código del drawback. Entonces, si colocan el código 13 en las declaraciones de exportación, desde antes de que se embarque la mercancía, ya están generando el beneficio. ¿Qué pasa si me olvido? Pues mi agente de aduana estuvo muy distraído y cuando se está ya regularizando, porque ya se embarcó, el producto ya salió, se fue al extranjero y estoy regularizando mi declaración de exportación, quiero rectificar ese dato. ¿Se va a poder rectificar? La respuesta es no, no se puede rectificar. ¿Ok? Porque el requisito de la norma es que tú manifiestes tu voluntad de acogerte al beneficio desde que inicias el trámite de exportación. Para eso tienes la posibilidad de colocar el código 13 en la declaración de exportación en la casilla 7.28 o en la declaración simplificada de exportación en la casilla 6.6 o en la declaración Exporta Fácil en el casillero correspondiente a las observaciones adicionales. Ahí tiene que colocar el código 13 o la palabra drawback. Con eso basta. Ojo, solamente se acepta cuando el exportador coloca la voluntad de acogerse al drawback en la declaración de exportación, más no en otro documento. No va a decir, no, pero en mi conocimiento de embarque ahí dice que pido drawback. Eso no sirve. No, pero en mi factura dice, tampoco sirve. En mi certificado de origen dice, tampoco sirve. Ah, en mi póliza de seguro, tampoco. En mi packing list, menos. ¿Ok? Tiene que estar obligatoriamente consignado en la declaración de aduanas, para de esa manera dar inicio al beneficio del drawback. ¡Qué buena pregunta! Con su pregunta me permite decir lo siguiente. Nos gustaría hacerlo, pero ¿sabe qué? Todo beneficio tributario en el Perú es apellido de parte, nunca es de oficio. Pero le digo algo más para que esté más tranquilo. No existe ninguna sanción ni tributaria ni administrativa, si usted por defecto en todas sus exportaciones de aquí en adelante le coloca código 13, pida o no pida drawback. No existe sanción. Por eso, no hay ninguna sanción. O sea, si usted pide drawback en todas sus exportaciones y coloca el código 13, así no solicite el cheque y no haga el trámite, no hay sanción, porque hay un periodo de caducidad. Al día 180, después de haber numerado la declaración y haberse embarcado, esa declaración pierde su vigencia y ya no da derecho a beneficio. No hay sanción por eso. ¿Tiene un tiempo para completar los 10.000? Claro, 180 días más. 180 días hábiles. ¿Ok? Sigamos. Hay partidas que están excluidas del drawback. Son pequeñas partidas a las cuales se les ha excluido por razones de tipo económico o porque de alguna forma u otra ya gozan de otros beneficios. ¿Ok? Es una pequeña lista que está en el Decreto Supremo del año 2002 y se ha ido actualizando. Ya he puesto como ejemplo el café, la melaza de caña, los minerales de cobre y los demás desperdicios y desechos de papel o cartón.
Aquí, por favor, con lo que voy a decir en este momento, voy a marcar la historia de la idiosincrasia de nuestro país. Miren, a nosotros nos encanta hacer las cosas a última hora, ¿o no? Somos los reyes de la última hora, ¿sí o no? El último momento, el último instante, el último segundo, nos encanta eso, ¿ya? Nos encanta vivir con la adrenalina de que se nos cierra la puerta y se acabe el plazo. Nos gusta eso. Ya. Muy bien. Les contaré entonces qué fue lo que ocurría o qué es lo que yo vivía en la aduana. Miren, nos llamaban en la mañana los contadores o gerentes de algunas empresas y nos decían, señor Ollarse, el día de hoy, ¿qué declaración de exportación ya está por vencer los 180 días? Y le digo, bueno, aquellas que se han numerado, por citar un ejemplo, el 12 de julio. Ah, ya, me dijo. ¿Y mañana cuáles se vencen? Las del 13. Ah, ya, le digo, ¿y ya va a venir o no? No, me dijo, la mía se numeró el 14. Tengo un día más. Y no venía. No venía. Ok, esperaba el último día. El último día va presuroso a la administración a entregar su expediente para pedir drawback. Y se da con una sorpresa. ¿Cuál es? Hay un horario de atención. Y el horario señala que solo atienden hasta el mediodía. Por lo tanto, tiene que madrugar. Y entonces, en ese instante en la mañana se entera de que falta foliar un cuadro, que falta pedir la declaración jurada del proveedor del insumo importado, o a lo mejor que falta sacarle copias a la copia SUNAT de las facturas de los servicios. Y empieza a pasar las horas. ¿Ok? Y envían una misión de avanzada al estilo militar. Envían a alguien a la ventanilla y dice, señor Ollarse, yo estoy aquí, por si acaso, estoy desde la mañana, ya está viniendo mi expediente, ya hablé con el gerente y lo está mandando, por favor un ratito, me espera ya, no te preocupes, le dije, hasta las 12 tengo que esperarte. ¿Ok? Y van pasando las horas, 11, 11 y media, 11 y 45, 11 y 59, está pálido. Y me viene a la ventanilla así con ojo de misericordia, de piedad. Parece el gatito de Shrek, así. Me acerco y le digo, ¿y qué hacemos? Me dice, ya está aquí, ya está entrando ya por el centro de comercial. Ya está la moto, ahorita está entrando. Le digo, pero no va a poder entrar. Mire, ya cerraron la puerta en seguridad. Y yo ya estoy adentro, me dijo. Entonces, por la reja, desarman el expediente y lo van pasando por partes. Luego él lo reconstruye y sube y entrega su expediente. ¿Ok? Me dice, ya está acá. Lo entrega, lo revisamos y le damos su constancia. Y se va. ¿Ok? Se persina. Ojalá que lo aprueben, por favor. Y se va. 2 días después, lo devolvemos. Rechazado. Había un error. ¿Cuál es la consecuencia? Ya no lo puede reingresar. Ya perdió el beneficio. Ya está fuera de los 180 días. Entonces, ¿por qué esperan el último día? Digo yo. 180 días hábiles en cristiano, en calendario. ¿Cuánto tiempo es? ¿Es casi 9 meses o no? Es prácticamente un parto. ¿Sí o no? Claro, 180 días hábiles son 9 meses, 20 días hábiles en promedio tiene cada mes. ¿Se entiende? Ya, si son largos 9 meses de tensa espera, esperando a la criatura, ¿por qué esperaron el último día? ¿Por qué no presentaron su expediente el día 150? O el 160, ¿ok? Entonces, consejo, no esperen el último día, porque si por algún error o algún de repente equivocación u olvido de los que trabajan con ustedes, se cometen los cuadros o en la solicitud, eso podría traer por tierra todo el beneficio tributario que tienen como expectativa de ganancia. ¿Ya? Mucho cuidado. En segundo lugar, están los plazos documentarios. Las declaraciones de importación de los insumos que traen al Perú para acogerse al drawback no deben tener una antigüedad mayor a 36 meses. Es decir, los insumos importados que ustedes adquieren en el mercado local o que trajeron del extranjero para transformarlo y luego exportarlo, deben haber estado en el Perú un plazo no mayor a 36 meses para acogerse al drawback. Si tiene más de 36 meses ya no da derecho al drawback. ¿Ok? Es otro requisito. Ahora, a fines del 2010 se sacó un decreto supremo mediante el cual se estableció que hay 2 modalidades para pedir el drawback. Una modalidad que es la que todo el mundo utiliza, que es la modalidad de presentar físicamente el expediente en papeles y entregarlo en las ventanillas de las áreas de recaudación de la aduanas del Perú. Y la otra posibilidad es transmitirlo electrónicamente. ¿Ok? Para transmitir electrónicamente las solicitudes de drawback ya existe un aplicativo. Ya, yo les he proporcionado esta dirección, seguro que les van a hacer llegar a cada uno de ustedes sus correos. ¿Ok? Hay un aplicativo en la página web de la SUNAT a través del cual ustedes pueden bajar, hay un tutor que les permite bajar todas las tablas, llenar su solicitud y enviarlo electrónicamente a la administración. Eso les da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede aprobar la solicitud en solo 5 días hábiles.
Si la presentación es electrónica, en 5 días hábiles tienen derecho al drawback. Si lo hacen físicamente, como ocurre en la mayoría de los casos, tienen que esperar los 10 días hábiles para obtener el beneficio de restitución. ¿Ok? Entonces, las dos opciones hoy están vigentes. No es obligatorio todavía presentarlo electrónicamente, pero es bueno que vayan ensayando esta posibilidad, porque la tendencia de aquí en adelante es a volverlo 100% electrónico el tema de la transmisión de la solicitud de drawback para simplificar los trámites. Ahora, yo señalé que no hay monto mínimo del insumo importado para acogerse al drawback ante una pregunta muy interesante de alguno de ustedes. Aquí subrayo diciendo que si no hay mínimo, si hay un máximo. El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto que se va a exportar. Que es lo mismo a decir que del 100% del valor del bien que están exportando, la mitad tiene que ser como máximo insumo importado. Pero el secreto del drawback ya saben cuál es, ¿no? De que el insumo importado sea mínimo en valor para que el 5% que obtienen como restitución sea ganancioso, sea rentable. ¿Ya? Ahora, también existe un tope. No todas las empresas exportadoras pueden acogerse al drawback de manera masiva. Existe un tope. El tope son los primeros 20 millones de dólares de exportación. O sea, si logran ustedes exportar por encima de los 20 millones de dólares, solo obtienen el drawback por los primeros 20. Una vez que llegan a superar ese monto, tienen que esperar el siguiente año para volver a pedir drawback, porque los 20 millones se computan anualmente, ¿ya? Por partida arancelaria y por empresa exportadora vinculada, porque a veces ocurre que el exportador se aviva, pues, ya se cree hábil y dice, ya, estamos cerca de los 20 millones, ¿no? Ya, armemos otra empresa, pues, ya arman otra empresa, con otra razón social. Pero los socios son los mismos, el gerente es el mismo, el local comercial es el mismo. Por lo tanto, lo han hecho mal, pues, ¿no? Entonces, esa vinculación comercial obliga a que el cómputo de los 20 millones se haga por todo el grupo económico, por todas las empresas vinculadas. Para lo cual, aplicamos el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que fija los criterios para establecer la vinculación económica o comercial. ¿Ok? Otro aspecto es que para pedir el drawback no deben tener deudas. ¿Qué ocurre? Miren, es un caso de la vida real, ¿eh? Va un exportador, pide el drawback, presenta su expediente, se evalúa en la administración, sale positivo la respuesta, ya está el cheque listo, y antes de pagarle hacemos una verificación, ¿no? Y nos damos cuenta que debe salud, ONP, impuesto a la renta, ¿ok? Debe unas multas ahí en fiscalización, entonces no nos hacemos problemas, lo notificamos, ¿ok? Y si no responde, nos cobramos con el cheque de drawback. ¿Okay? Entonces, cuando él viene a visitarnos, el día 10 nos dice, ¿y mi cheque? Le decimos, acá está tu cheque. Ibas a cobrar 30.000 soles, ¿no es cierto? Ya está. Toma tu cheque por 5 soles. La diferencia, hemos ahorrado trabajo, tiempo, espacio y pasajes, porque por ti hemos pagado tus deudas, ya no nos debes ya. Y como se decía en el gobierno pasado, gracias, porque así el Perú avanza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tienen deudas, previamente tienen que cancelarlas o garantizarlas para evitar de que el monto del beneficio del drawback sirva para cancelar esas deudas. El secreto es que no tengan deudas, que sean contribuyentes formales, no morosos, para no tener problemas con la administración. Hay un decreto supremo, el decreto supremo 135/2005F, que espero lo tengan muy en cuenta para que no se sorprendan. Cuando se acogen al drawback, es muy probable que se detecten algunos indicadores de riesgo que obliguen a que su solicitud de drawback se suspenda por 6 meses para iniciar una fiscalización. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No eran 10 días para que me den el cheque? Bueno, si se presentan al menos 2 de los siguientes indicadores de riesgo que voy a mencionar, la administración tiene toda la facultad de suspender la atención de esa solicitud hasta por 6 meses como máximo, tiempo en el cual haremos la fiscalización, la supervisión, ¿ok? Para ver si efectivamente lo que declara es lo correcto. ¿Cuáles son estos indicadores de riesgo? En primer lugar, resulta que este exportador es nuevo en el barrio, no lo conocemos. ¿Hay que bautizarlo, sí o no? Claro. No ha numerado ninguna declaración de exportación en los últimos 12 meses. No sabemos nada de él. Y entonces hay que fiscalizar, hay que supervisar. Ya tiene un indicador. Segundo indicador, tiene un capital social suscrito y pagado a la fecha de presentación de la solicitud de restitución menor al 5% del volumen de exportaciones acumuladas en el año. Dicho de otra forma, miren, forman una empresa con un capital de 500 soles y exportan por 2,5 millones de dólares.
¿Cómo lo hacen? Hay que supervisar, ¿sí o no? Hay que fiscalizar. ¿Se dan cuenta? Alertaron a fiscalización y a la unidad de inteligencia financiera. Tercer supuesto. Los bienes exportados corresponden a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por la SUNAT. Hay algunas subpartidas que para nosotros son riesgosas, por el tipo de producto o por el destino del país. Por ejemplo, harina y pescado de Estados Unidos. Hay que supervisar, hay que chequear. ¿Ya? En tercer lugar, resulta que este exportador es rebelde. Hace un tiempo atrás le hemos solicitado información y le hemos dicho, quiero que nos demuestres tu flujograma del proceso productivo para saber en qué etapa intervienes tú. Eso queremos saber. Y él dice, no estoy obligado, ese es mi know-how, no tengo por qué informarte. Y no hay quien me obligue. No hay ningún problema, ya caerás. En la siguiente, cuando pide el drawback, suspendido por 6 meses hasta que me proporcione la información o documentación que le estoy pidiendo de una fiscalización anterior. ¿Ok? Otro indicador de riesgo. Resulta que no ha cumplido con sus obligaciones formales o sustanciales, o sea, presentar declaraciones juradas o pagar tributos, respecto a los pagos a cuenta o regularización del impuesto a la renta o contribuciones a de salud o ONP en los últimos 12 meses. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que es un exportador golondrino, cobre el drawback y chao, y le debe a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, lo fiscalizamos. Y el último es cuando el porcentaje de utilidad bruta entre el costo de producción del bien exportado es mayor al 350%. Miren, de estos indicadores, basta que se presenten 2 para que la administración no y le comunique que a partir de ese instante queda suspendida su solicitud por 6 meses, a la espera de que un equipo de auditores los fiscalice, los visite. Si logran levantar la observación, inmediatamente se le cancela el beneficio del drawback. ¿Ok? ¿Qué me dice la experiencia? Que en el 90% de los casos, el exportador facilita la fiscalización, brinda la información y dice, miren, por ejemplo, si no he enumerado declaración en los últimos 12 meses, no es porque yo sea un exportador golondrino, simplemente me he dedicado al mercado local. Aquí están mis estados financieros, aquí está mi impuesto a la renta y ustedes pueden ver que me dediqué al mercado local. Recién he logrado conectarme con el mundo, mi primer pedido, me estoy yendo afuera, acá está, la orden de compra. Perfecto, levantó esa observación. Segunda observación, mi capital social está por debajo del 5%. Sí, así fue cuando recién fundé la empresa, pero ahora me he recapitalizado y estoy enviando a registros públicos mi nuevo patrimonio, mi nuevo capital. Ha habido un incremento de capital y tengo un inversionista fuerte que es el que ha venido a hacer esta exportación. Perfecto, levantó la observación. Tercera observación, los bienes corresponden a subpartidas de alto riesgo. Bueno, pues, cuando exporté, fue sometido a canal rojo, lo revisó la aduana, no encontraron ningún defecto. Revisen la DUA. Pedimos información a exportaciones, si no ha habido ninguna observación, ya puede pedir el drawback. O dice, no, tú no has proporcionado información ni documentos, y él va corriendo y dice, acá está, tomen el flujograma, tomen los documentos, tomen las facturas, ¿qué más quieren? ¿Ok? O sea, se allana la fiscalización para obtener el drawback. Entonces, por eso que se simplifica. ¿Ok? Pero siempre estos indicadores de riesgo se hicieron con la intencionalidad de advertir al exportador que si bien es cierto, esto es un beneficio bastante sencillo, expeditivo, ¿ok? Simple, también está sujeto a seguridades y a controles, porque son los dineros, producto de los impuestos que pagan todos los peruanos, los que se dan como beneficio al exportador para que siga incrementando su volumen de exportaciones en el tiempo. Ahora bien, hay una resolución del Tribunal Fiscal que señala que si por A o B la administración detecta que del 100% que le cobró drawback, solo una parte proporcional no debió haberlo declarado porque no formaba parte del valor FOB, entonces las multas o los reembolsos que tiene que hacer al gobierno lo hace únicamente por esa parte proporcional que no debió cobrar. Es decir, ya no anulamos todo el beneficio de drawback como en el pasado, solo la parte proporcional que no debió acogerse, ya para no perjudicarlo. De otro lado, también existe la famosa ley 28438 que señala que si el exportador entra en pánico porque le tocan la puerta y lo van a fiscalizar y dice ni hablar, empieza a temblar, dice, ¿no? Dios mío, ¿qué hice? Dice, te vamos a fiscalizar, tú eres nuevo en este barrio. Y él dice, bueno, entonces no voy a cobrar hasta que termine la fiscalización. Él decide voluntariamente hacer eso. Muy bien, termina la fiscalización y se descubre pues que efectivamente ha cometido errores, a lo mejor, ¿no? Involuntarios, producto de su inexperiencia en el tema, pero ya aprendió. A través de la fiscalización ya aprendió qué seguridades debe tener para el siguiente solicitud de drawback. Como él no ha cobrado el cheque, no ha habido perjuicio al fisco. Si no ha habido perjuicio al fisco, no hay sanción, no hay denuncias, no hay multas. ¿Ok? Esa es la ventaja. Eso señala la ley 28438. Veamos algunas incidencias detectadas en la solicitud de drawback. Miren, recapitulando. Para acogerse al drawback, el régimen previo es la importación.
¿ok? Tiene que traerse un insumo importado al Perú, pagar todos los hechos arancelarios, ingresar a la cadena productiva y luego exportarse. Desde la declaración provisional de exportación, colocan el código 13 para pedir el drawback y al momento de regularizar, confirman su solicitud y de esa manera ingresan al beneficio, presentando ante la aduana su solicitud, sometiéndose a una evaluación en 10 días para obtener la nota de crédito o el cheque. Usted quería hacer una pregunta, creo. A ver, por favor, sean el micro. A ver, sí. La primera es, si yo tengo, por ejemplo, una persona formaliza una empresa con 500 soles, como usted decía, en su suscrito y pagado, capital suscrito y pagado, como persona jurídica, y después, por factores netamente de un buen manejo gerencial, ¿no? Con financiamiento externo, llega a exportar, por decir, 20 millones de dólares. ¿Hay algún dispositivo que por esa razón, a pesar de, en cierta forma ustedes van a fiscalizar, existe alguna presión, digamos, del fisco para que él pueda aumentar o incrementar su capital social? De ninguna manera, no está obligado a hacerlo. Gracias. La otra es, en el droga hay una diferencia, he visto que hay una diferencia sustancial con sus tratamientos con respecto al CERTEX que existió anteriormente. Usted sabe que el CERTEX se pagaba su valor FAB, ¿cierto? Así es. Y cuando le abogaban la cuenta, como era para el certificado para impuestos, el banco lo descontaba por decir el 1%, y eso lo abonaba en su cuenta. El tratamiento del droga es bastante diferente, ¿verdad? Así es. Le agradezco su pregunta porque eso me permite recordar los temores del año 95. El año 95, cuando se inauguró el drawback en el Perú, existía una sombra, un miedo terrible a volver a otorgar beneficios a los exportadores porque salíamos de una experiencia negativa. La experiencia negativa fue el CERTEX, ¿ok? Si bien es cierto, el espíritu de la norma fue beneficiar a los exportadores, sin embargo, el mal uso del sistema obligó a que el Estado lo cerrara, lo cancelara y se satanizara el beneficio, ¿ok? Ya todos sabemos por un tema de historia qué fue lo que trajo el CERTEX como trazo y corrupción en nuestro país. Sin embargo, en el drawback la historia cambia. ¿Por qué cambia? Porque con el avance de la ciencia y la tecnología en las comunicaciones, hoy podemos tener mayor acceso a los canales de fiscalización y control. Por ejemplo, los tratados de libre comercio que el Perú viene celebrando exitosamente en los últimos 5 años, nos permiten compartir información en tiempo real entre las diferentes aduanas del mundo. Por lo tanto, si un exportador pretende burlar al fisco y enviar cualquier producto distinto al que declaró a un tercer país para obtener el drawback y burlar a la administración, eso es detectable fácilmente, porque nosotros automáticamente hacemos la consulta y la aduana de destino lo somete a Canal Rojo, abre el contenedor y nos confirma qué fue lo que llegó. Y sobre esa base le decimos, ¿tiene derecho al drawback o no tienes derecho? Y denunciamos penalmente por defraudación de rentas de aduana. Es decir, en el pasado no había eso, porque no había información en línea, nos demorábamos mucho en las comunicaciones y había también otro universo de limitaciones de orden técnico, ¿no? Y financiero. Hoy no es así. Y por eso es que es un poco más fácil detectar estos casos a tiempo, ¿ya? Para evitar que burlen al fisco. Y además, incluso miren, las incidencias de empresas auditadas y fiscalizadas con errores cada vez es menor. Y la incidencia de solicitantes del drawback cada vez es mayor. Yo siempre he sostenido que al mismo ritmo al cual se mueve el volumen de exportaciones, al mismo ritmo al que crecen las exportaciones, a ese mismo ritmo se incrementan las solicitudes de drawback. Nosotros hemos cerrado el año pasado cercano a los 45.000 millones de dólares y la meta de este gobierno es llegar a 60.000. Por lo tanto, el volumen de solicitudes de drawback también se va a incrementar. Ténganlo por seguro. Sí, usted quería hacer una pregunta. Ahí está el micro para que todos podamos escuchar su melodiosa voz. Buenas tardes, doctor Villarse. Gusto saludarlo. Una consulta. ¿Qué pasa con una dúa de importación que tiene, por decirle, 5 ítems? 4 de ellos se acoge a beneficio y solo uno de ellos paga el 100%. Y justamente el insumo vendido al exportador para acogerse a drawback es por el 100%. Y está respaldado por la declaración jurada del proveedor, en este caso. Si este insumo no es real, o sea, es decir, en vez el que ha pagado el 100%, sino es el uno que se ha acogido, ¿qué repercusión tiene tanto para el exportador que se acoge al drawback como para el proveedor que ha hecho una falsa declaración jurada en este caso? Y de ser real, ¿se puede utilizar una dúa que 4 ítems no pagan y solamente uno el 100%? A ver, empecemos por señalar lo siguiente.
Las declaraciones de importación tienen N items o series, ¿ok? Y a lo mejor, como usted muy bien lo señala, algunas series pagan tributo y otras no, ¿ok? Entonces, el secreto del éxito en el drawback, queridos amigos, y apréndanlo de una vez, es cuando ustedes compran alguna materia prima o un insumo importado, entren al detalle de la serie que están comprando para ver si esa serie pagó o no pagó ad valorem. No se guíen solamente por el formato C, porque el formato C de la DUA es el resumen de todas las series, y ahí dice que sí pagó ad valorem, pero lo que no nos menciona en el formato C es si todos los series o ítems de esa DUA pagaron ad valorem. Si por mala fortuna he adquirido yo aquellas series que no pagan tributos o que tienen exoneraciones, perdí el drawback. Ahora, ¿cuál es la repercusión para el importador, el que te vendió el bien con una declaración jurada? Desde el punto de vista del drawback, ninguno. Él no asume responsabilidad, pero sí desde el punto de vista administrativo. ¿Ok? Desde el punto de vista administrativo, vía SUNAT se le puede hacer una fiscalización, pero no tiene nada que ver con el drawback. Nosotros, si de una forma u otra, estamos obligados a supervisar al que cobra el beneficio. El que cobra el beneficio es el exportador, no el proveedor local. ¿Ya? Él asume su responsabilidad en otra vía. Si queremos ser un poquito más, de repente, precisos en materia jurídica, a lo mejor lo podemos denunciar por falsa declaración en un proceso administrativo, que es un tema penal, pero ya es un tema que corre por cuerda separada. Para el tema del drawback, simplemente le hizo un lamentable daño al exportador y ya no le da derecho al drawback. O sea, la penalidad va hacia el exportador. Siempre, porque es el que cobra el beneficio. Otra consulta, en el caso de los 3 tipos de insumo, en el caso C, insumo importado transformado en el mercado local. Usted dijo que había que declarar todos los insumos importados. ¿Qué pasa si en este tercer caso tengo, por decirle, aditivo, bolsas y cajas? Declaro solamente, me acojo por la caja, mejor dicho. ¿Los otros 2 insumos también debe de, igualmente, no haber acogido a ningún beneficio arancelario? Claro. ¿Los otros 2 también? Por supuesto, claro. Para acogerte al drawback, los insumos importados que intervienen en el proceso productivo tienen que haber pagado el 100% de los tributos. Claro, basta que uno de ellos no haya pagado y encima no lo has declarado para que en una fiscalización anulen el beneficio. No, perdón, pero es en el tercer caso, insumo importado transformado en el mercado local. ¿Tengo que declarar los 3? ¿Transformado aquí? Sí, sí. Bueno, ahí hay una precisión que hacer. Miren, vamos a orientarnos. Lo que su colega habla es del caso 3, que le encargan a un tercero la producción del bien y él a su vez consigue los insumos. Sobre ese tema es importante mencionar lo siguiente. Si por A o B uno de esos insumos ingresó con beneficios, no pagó tributos, que es el caso que te señala. Sí, uno de los insumos no pagó. Los demás sí pagaron, pero hubo uno que no pagó. Ahí hay un tema bastante curioso y es el siguiente. El caso 3 no da derecho a ninguna deducción. Solamente la deducción se hace cuando yo compro directamente como exportador aquí en el mercado local a una empresa importadora la materia prima o el bien y me dice que ingresó con beneficio. Solo en ese caso puedo deducirlo. Pero en el caso 3 no puedo deducir nada. Por lo tanto, estaría quedando fuera de juego para el drawback. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar con el tema de las incidencias detectadas en las solicitudes de exportación. Una incidencia muy común es el tema de la representación legal. Hay gerentes que dicen, no, yo no quiero firmar todas las solicitudes. Firmar todas las solicitudes me trae un problema, me trae un peligro. ¿Cuál es el problema? El problema está que cuando yo firmo las solicitudes de drawback, son 30, 40 hojas, así que mejor hagamos una hoja simpática. Yo firmo la primera hoja y la demás visto bueno nomás. O pongan un sello, pues. Pongan un sello con mi firma y lo ponemos. Muy bien, eso no está permitido. Para acogerse al drawback, se tiene que haber colocado la firma manuscrita en puño y letra del representante legal de la empresa en todas las solicitudes, cuadros y formatos. Acuérdense que la solicitud tiene carácter de declaración jurada. Por lo tanto, el que lo firma asume plena responsabilidad sobre el contenido de la misma. Ahora, a veces ocurre que cambian gerentes, pero no lo actualizan en la ficha RUC de SUNAT. Entonces vienen y reclaman y dicen, pero yo lo registré en registros públicos, este es el nuevo gerente. Le decimos, no hay ningún problema, pero por favor actualiza tu ficha RUC para que en la base de datos de SUNAT aparezca como legítima la firma del nuevo gerente que acaban de designar en la empresa. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Otro tema es la sumatoria de valor FOB. A veces se emocionan, pues llenan 30, 40 series y lo hacen en un programa tipo Excel y los cuadritos empiezan a sumar entre sí. ¿Ok? Y como Excel tiene un programa que redondea también entre sí. Y por algunos decimales o centavos no coinciden con el valor FOB total. Entonces, mucho cuidado
Mucho cuidado con el tema, porque ustedes cuando revisen las declaraciones de importación y exportación van a descubrir que las declaraciones tanto de importación como de exportación se declaran hasta en 3 decimales. Pero para fines del drawback, nosotros solo reconocemos 2. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Trabajen siempre con 2 decimales. 2 decimales, siempre, ¿ya? Otro tema es la suspensión de plazos. Esto es muy común, ¿ah? Un exportador realiza una exportación por paita y pasa el tiempo, pasa unos meses, y del extranjero le envían una remesa adicional y le dicen, mira, de acuerdo al contrato, yo tenía que pagarte en base al precio del producto colocado aquí en mi planta. Bueno, ha variado, pues. Ya no está en 20, está en 25.000, te estoy enviando los 5.000 adicionales. Entonces el exportador aquí tiene la necesidad de rectificar su declaración de exportación para cobrar el drawback por 25.000, no por 20, como le quedó inicialmente. Ese trámite de rectificación del valor demora y a veces se angustia porque se le va agotando el plazo para pedir el drawback. Frente a esa amenaza existe una solución en la ley. ¿Cuál es la solución? La suspensión de plazos. Ustedes pueden pedir la suspensión de plazos para el drawback para no perderlo y decirle, miren, estoy pidiendo yo en una aduana X, Paita, Piura, Iquitos, Tarapoto, estoy pidiendo yo la rectificación del valor FOB. Aún no me han atendido, miren, acá está mi solicitud. Por lo tanto, dependo de esa rectificación para pedir mi drawback. Suspéndame el plazo del drawback y automáticamente gana su derecho. Cuando resuelvan en esa aduana y rectifiquen su valor FOB, usted tendrá expedito su derecho para pedir el drawback. ¿Ok? Ese es un beneficio. En el tema de las empresas vinculadas, tengan mucho cuidado, por favor, revisen su ley del impuesto a la renta. La vinculación comercial se da porque comparten los mismos gerentes, los mismos accionistas o los mismos locales comerciales. Ya, tengan mucho cuidado. En cuanto a la factura comercial, es importante mencionar un aspecto que ha sido polémico en los últimos 2 años. Y es el siguiente: por favor, no vayan a cometer el error en la factura por servicios de decirle a quien le encargan la producción, al tercero, decirle, mira, te encargo la producción de estos polos o camisas. Estas camisas te encargo la producción. Necesito 250.000 camisas de hombre, con estas tallas, estos modelos. Te encargo, pero con una condición: te pago cuando cobro el drawback. Y la empresa que necesita del trabajo y el servicio dice, bueno, pues ya pues no importa. Bueno, pero hazlo bien, por supuesto, si ahí te juego mi pago, voy a hacerlo bien, ¿no es cierto? Pero el que te hace servicio te dice, pero yo te giro la factura después del embarque, pues cuando me pagues. Ah, ya, Alice, no hay ningún problema, por supuesto. Total, si tú me estás ayudando, yo también te voy a ayudar. Bajo el lema de una mano lava la otra y las dos, ya estamos bien. Listo, todos felices. Va, pide el drawback y automáticamente lo pierde. ¿Por qué? Porque la factura por servicio es de fecha posterior al embarque. No tiene cómo probar que el servicio se hizo antes de embarcar la mercancía. Y ya perdió el drawback. Entonces, anoten para que no se olviden. Las facturas del servicio de producción por encargo tienen que emitirse con una fecha muy anterior a la fecha en la que se produzca el embarque del bien, por obvias razones. Claro, ¿cómo pueden acreditar que se produjo el bien si no tienen la factura? El que le paguen después es otro tema, pero la factura ya tiene que ser emitida antes. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Luego está el detalle del insumo importado. Por favor, no inventen nombres. Revisen la declaración de importación y declaren el insumo conforme ingresó al Perú en la declaración de importación. No inventen nombres comerciales, coloquen el mismo dato. Por ejemplo, si lo que trajeron en la declaración de importación es cartón corrugado, importado, y lo que le han comprado al importador son cajas, pondrán cartón corrugado / cajas. Si, por ejemplo, llegaron las etiquetas en kilos y lo que ustedes están declarando son unidades físicas de cada etiqueta en cada prenda, coloquen el factor de conversión. ¿Cuántos kilos hacen esa cantidad de etiquetas que han utilizado en el primer embarque de exportación? ¿Ok? Coloquen el factor de conversión. Porque el control que hacemos es para determinar en una cuenta corriente si tiene o no tiene saldo esa declaración de importación para seguir utilizando en futuras exportaciones. Eso hacemos, ¿ya? Justamente para evitar que algunos proveedores locales o importadores empiecen a ruletear la DUA, bueno, y estén invocando la misma cuando ya no tienen saldo. Por eso le pedimos que coloquen el factor de conversión y las unidades físicas. En cuanto a la garantía, si el exportador está un poquito apurado y quiere el cheque no en 10 días, solo en 2, puede obtener en 2 días su cheque de drawback. Para ello tiene que presentar una garantía, una carta fianza o una póliza de caución junto a la solicitud, desde el primer día. Si presenta una carta fianza o póliza de caución por el monto del beneficio que va a cobrar,
en 2 días obtiene la restitución. ¿Ya? Acelera el trámite. Ahora, la parte complicada son los rechazos. A veces ocurre que presenta su solicitud y le rechazan pues el expediente. Hay 2 tipos de rechazos. Uno es el temible y otro es el subsanable. ¿El temible cuál es? Que el rechazo sea no subsanable. Y la administración me diga, tú no tienes derecho al drawback. Acabo de revisar tu declaración de exportación y está en el día 181. Ya caducó. Hasta ayer nomás tenías. Entonces, tristemente, se aleja y se lleva su expediente. ¿Ok? Otro requisito, le dice, ¿sabes qué? Tú no eres productor exportador. No has acreditado la producción. Dice, pero acá tengo mi factura. Sí, pues, pero tu factura no señala el detalle del proceso productivo. Tu factura dice 25.000 camisas. Tú has comprado camisas. Tú no has pagado mano de obra con esa factura. Dice, pero es que ahí está incluido el precio. No, la factura tiene que detallar el tipo de servicio. No tienes ni contrato. No tienes hecho al drawback. ¿Ok? Esos son los errores temibles. O sea, que no hayan cumplido un requisito. Y por lo tanto no se acogen al drawback. Pero hay otro tipo de errores que sí se pueden subsanar. ¿Cuáles son estos? Error de transcripción o de cálculo. Me equivoqué, pues, ¿no? O sea, la factura existe, yo reviso el expediente, ahí está la factura de servicio de producción, el producto existe, pero cuando han transcrito los datos al cuadro se han equivocado en una unidad o en un detalle, o en un valor, o en una suma. En esos casos, le otorgamos 2 días hábiles para que rectifiquen el cuadro, lo vuelven a presentar y obtienen el drawback. No hay ningún problema. Entonces, hay errores subsanables y hay errores no subsanables. ¿Qué pasa si yo te notifico por 2 días y en los siguientes 2 días no subsanas nada? Te olvidaste, se te pasó el plazo. En ese caso, lo que era no, subsanable se convierte en no subsanable. Se te devuelve todo. Y si quieres volver a presentar, nuevamente corren los 10 días. A ver, póngame un caso. Disculpe, señor, por favor. ¿Ya? Pero lo notificas en Lima y él va a tener que responder desde Piura o desde Paita cuando ya se pasaron los 2 días. ¿Hay alguna flexibilidad ahí? Por supuesto, puede pedir suspensión de plazos. Muy interesante lo que su colega ha dicho, porque eso me permite decir lo siguiente. Ojo, en el drawback no están obligados a pedir el beneficio tributario del drawback por la misma aduana donde exportaron. Pueden pedir el drawback por cualquiera de las 19 intendencias de aduana de la República que hoy tiene el Perú. Es decir, yo exporto por Paita y pido mi drawback por la aduana aérea. O yo exporto por la aduana marítima y pido mi drawback por la aduana de Iquitos. O por la aduana de Tarapoto. Por donde yo desee. ¿Ok? Eres libre. Pero trae dificultades. ¿Qué dificultad? Si las oficinas administrativas, las que van a responder ante cualquier requerimiento, están en Piura y el trámite lo hacen aquí en el aeropuerto, va a haber un tiempo, pues, un espacio para responder. Y eso los va a obligar a acelerar trámites. ¿Ok? Yo siempre admiro las ventajas que nos trae la tecnología en las comunicaciones, ¿verdad? Yo he visto casos en los cuales notificamos nosotros aquí en la aduana aérea al exportador, tiene su planta en Paita, se van al centro aéreo comercial, lo escanean y lo transmiten electrónicamente. Adelantan la consulta y la notificación completa con todos los documentos. Y al día siguiente se presentan, acá está, rectificado. Trabajan febrilmente toda la noche y en el primer vuelo de la mañana lo envían por el aeropuerto, van al aeropuerto, recogen el sobre, se van a la aduana y dicen, aquí está, doctor, subsanado. ¿Ok? Así funciona hoy. Gracias al tema de la tecnología en las comunicaciones, cada vez nuestra vida es mucho más ágil, más dinámica, más fácil también, ¿no? Así nos ha pasado. Pero, si por AOB existe algún tipo de dificultad, no pueden conseguir ese tipo de documento, información y quieren un plazo adicional, pueden pedir la suspensión de plazo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces hay 2 tipos de errores. Subsanables y no subsanables. Si es no subsanable hay que recoger todo el expediente y bueno, pues ver la forma de repente rescatar alguna declaración para presentarlo en el futuro. Si es subsanable, verificar cuál es el error y pedir, ¿no es cierto?, el plazo para subsanar. No hay ningún problema. Veamos aspectos operativos del drawback casi para terminar ya mi exposición. ¿Ok? Esta es la parte final de mi exposición. Les he traído algunos cajitos chiquitos para que lo vean. Miren, este es el caso de insumos importados directamente. Estamos hablando de uvas frescas, de la variedad Red Globe, tenemos el valor FOB, tenemos la DUA de exportación, el insumo importado es la bolsa camisera microperforada, tenemos la DUA de importación con la que entró la bolsa aquí pagando tributos, son 2.400 unidades de bolsa que se utilizaron y el RUC del importador. Como pueden ver, el mismo exportador ha importado la bolsa, él mismo directamente, por lo tanto él tiene la DUA, solo la DUA,
No necesita factura porque no lo compró aquí, lo trajo del extranjero. ¿Cómo se llena el cuadro? Miren, ahí lo tienen. En la parte superior izquierda está el número de la declaración de exportación. En la serie 1 está la misma descripción que consignan en la duda de exportación. Uva fresca, variedad Red Globe, el valor FOB, ¿ok? Sujeto a restitución. Y noten ustedes que en la serie 2, que dice detalle de la mercancía importada por serie, nos vamos al punto 2.1, dice declaración, y 2.2 dice factura. ¿Lo ven? En el rubro factura no tienen nada que llenar ni declarar porque este es un insumo adquirido directamente por el exportador. Se llena solamente la factura cuando lo compran aquí en el mercado local. Entonces solamente declara la duda de importación, serie 2, la bolsa camisera microperforada, pone la unidad de medida, dice yo he usado 2.400 unidades, que en kilos es 3.5, ya puse el factor. ¿Por qué le puse el factor? Porque en la duda de importación las bolsas han ingresado al Perú por kilos. ¿Se dan cuenta? Y está diciendo, del total de kilo de esa duda ya usé 3.5. Listo. Esa es la forma correcta de declarar. Sobre esos 38.000, el 5% se le va a restituir al exportador. Segundo caso, insumos adquiridos a importadores que están ubicados aquí en el Perú. El exportador ya no sale a comprar directamente al extranjero, lo compra aquí. Hablamos de la exportación de cebolla amarilla, ¿ok? Tenemos el valor FOB, la duda de exportación. ¿Qué insumo utiliza? Mallas PVC tipo bolsas, ¿ok? 15.000 unidades. Y lo compra a una empresa importadora llamada Plastimil. Tiene su RUC. ¿Cómo se llena el cuadro? Miren, ¿cuál es la diferencia con el cuadro anterior? Estoy llenando el casillero 2.2 que dice factura de compra local. Además de la duda de importación, estoy obligado aquí, como es compra local, a consignar el número de la factura, el RUC del que me vendió la malla, la fecha en que se produjo la venta, la descripción del producto, malla de tipo PVC, tipo bolsas, las unidades y se repite el valor FOB sujeto a restitución para fines del drawback. ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿ok? A diferencia del caso anterior, he llenado el casillero 2.2, que es aquel que me indica que he comprado este insumo o materia prima, que es la malla, aquí en el mercado local. Finalmente, hay mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Entonces aquí tengo las blusas para mujer, que es lo que yo exporto. Tengo el valor FOB, la duda de exportación en 2 series. La factura de compra que se lo he hecho a la empresa Graphic Cartón. La cantidad, 20.000 cajas de cartón. Y para producir las cajas yo he utilizado un insumo importado. Yo lo que le compro al tercero es la caja. Pero él me dice que para fabricar la caja ha utilizado un insumo importado. ¿Qué ha utilizado? El papel Jarlobón. ¿Cómo se declara esto? Miren, ahí está. A diferencia del caso anterior, pongo en la parte de la cabecera el detalle del producto exportado, coloco la duda de importación, coloco la serie, el número de la factura comercial de a quien le compré el insumo importado y en la descripción de la mercancía, la diferencia con los casos anteriores es que coloco papel Jarlobón, que es lo que van a encontrar en la duda de importación que está en el extremo izquierdo, en el 2.1, barra o slash caja de cartón, que es el detalle del producto que yo he comprado con la factura. Esa es la forma correcta de declarar. Es más, coloco las unidades y sobre esa base pido el drawback. Ahora, alguien dirá, pero ¿y qué pasa si yo, uno de los insumos que ingresaron al Perú, entró con algún beneficio? Este es el último caso. Miren, exporto flores, orquídeas. Utilizo etiquetas y capuchones. ¿Ok? Las etiquetas pagaron tributos. Los capuchones no han pagado ningún tributo, se cogieron al TLC. Por lo tanto, en este caso, yo lleno 2 cuadros. La sección 2 y la sección 3. 2 cuadros lleno. El primer cuadro para las etiquetas. Como las etiquetas pagan tributos, yo lleno el cuadro señalando, exporto flores, orquídeas, utilizo etiquetas, tengo la factura, tengo la DUA, son 500 unidades, 200 etiquetas se perdieron, por lo tanto 5.200 es la que compré en esa factura. Noten ustedes que el valor FOB es por 29.500, ¿no es cierto? Pero la DUA de exportación, en el caso, es por 30.000. Entonces ya hizo el descuento. ¿Qué descontó? Los capuchones que ingresaron con beneficio. Los capuchones no se llenan en la sección 2. Ahí arriba dice sección 2, ¿no es cierto? Para descontar los capuchones, presento un segundo cuadro, sección 3. Relación de insumos importados adquiridos de terceros que se deducen por tener beneficios. Y noten que solamente se pide colocar la factura, la descripción de la mercancía, las unidades y el valor. Con ello acreditan
¿Por qué es que no están pidiendo por 30.000, sino por 29.500? Están descontando los capuchones, que son los que ingresaron con algún tipo de beneficio y lo compraron aquí en el mercado local, porque su beneficio lo están generando por las etiquetas, que sí pagaron tributos. ¿Ok? Esa es la forma correcta, estimados amigos, de solicitar el drawback. Para solicitar el drawback se llena generalmente la sección 2, si es que no tengo nada que deducir. Si tengo algo que deducir, recién en ese caso utilizo la sección 3. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, cualquier consulta respecto a las solicitudes de drawback lo pueden hacer a través del portal de la SUNAT. Existe una opción para que ustedes puedan verificar diariamente, en tiempo real, el estado de sus solicitudes. En qué estado se encuentra cada solicitud, ustedes lo pueden obtener a través del portal de la web. Todo lo que los especialistas en la aduana realizan o evalúan respecto a su solicitud, ustedes pueden hacer seguimiento y la trazabilidad a través del portal. Con ello, damos por terminada nuestra intervención y les agradecemos infinitamente por la atención prestada y nuevamente mi agradecimiento a PROMPERÚ por la gentileza de haberme invitado. Muchas gracias.